Hola mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Hoy me trajeron este motorcito ayer para que lo revisara. El dueño se lo compró hace tiempo ya. Él mismo le cambió el impulsor, me dijo que primero le estaba calentando, se calentaba el motor y él mismo se atrevió a comprar el impeller o el impulsor de agua y instalárselo él mismo. ¿Okay? Pero me dice que lo sigue metiendo en el tobo de agua y en el cubo y no echa agua por el chorrito y se calienta igual. Entonces, bueno, me lo trajo, lo voy a revisar, voy a ver qué le encuentro, qué es lo que le pasa al motor. ¿Okay? Voy a bajarle la cola, vamos a empezar por ahí. También le tengo que revisar limpiar el carburador. Entonces le voy a hacer tres cosas. Voy a revisar ese fallo del impeller que no manda agua. Voy a cambiar el aceite de la cola y voy a limpiar el carburador a este motor. Y después que termine todo esto, voy a meterlo entonces, a meterle las orejeras como pueda. Le voy a meter agua para encenderlo, ver que salga el agua, de que está el sistema de refrigeración funcionando y de que el carburador nos haya quedado bien, el motor parejito. ¿Okay? Bueno, entonces voy a empezar, como les digo, con la cola, con la pata. Voy a cuadrar la cámara y vamos a empezar a sacar alguna. Bueno, se lo voy a mostrar más de cerca, ok. Yo voy a sacar, aquí tenemos un tornillo, ok. Del otro lado tenemos un tornillo y aquí tenemos el otro tornillo, ok. Son tres tornillos que sujetan esta cola. Después tenemos el actuador del trim, ok. Para poder subir el trim manual tenemos que sacar esta pieza. Para poder subir el motor manual, en este motor tenemos que meterle marcha adelante. Les recuerdo que las marchas se meten aquí en el mango de la caña o del mando popero, ok. Y cuando le metes marcha adelante, sube y libera el motor, le puedes subir el trim, ¿ok? Es la manera de poderlo liberar, metiéndole marcha adelante. Bueno, después voy a sacar por aquí esta grapita, ¿ok? La voy a subir de una vez, para ver si ustedes la ven. Vale, la subo y lo que tengo es que ahora sacarla, es la que agarra la varilla. Ok, ahí viene. Vamos a ver si la puedo sacar con la mano. Vale, aquí la tengo. Es una espiga, ok, que entra en el ojal de la varilla allá abajo. Ok, aquí tenemos la varilla de cambio, es esta. Vale, y entonces ya tiene un ojo donde entra esta pieza. Ok, para cuando le damos aquí los cambios al mando, marcha adelante y marcha atrás, bueno, baja la varilla o sube la varilla. Vale, bueno, ya saqué, esta pieza es la más incómoda de sacar. Entonces, bueno, voy a cuadrarle las cámaras para sacar la piecita esta y los tres tornillos de la cola y empezar el trabajo. Vale, bueno, voy a empezar, ok, con un dadito 8 milímetros y una llavecita 8 milímetros. Voy a sacar esta pieza. Ok, ponemos a hacer aflojar, la sacamos. Hay que quitarla para poder sacar la cola. La tuerquita y aquí tengo la pieza, ok, como les digo, se divide en dos, y eso es. Vale, meto la tuerquita otra vez. Ok, ahora lo que queda son los tres tornillos. Voy a aflojarlo y ahora cuando los afloje les presento la cámara de nuevo. Vale, voy a sacar, ya saqué estos dos. Voy sacando el de aquí adelante. Vale, ya tengo suelta. Este tornillo lo podemos dejar ahí. Está difícil sacarlo. Vale, jalo la cola. Mucho cuidado. Vale. Ya estoy viendo cuál es el problema que tiene, por lo menos ahorita, en este momento. ¿Okay? Si se dan cuenta, vean cómo tiene el tubo del agua. Déjenme que les explique. El tubo del agua viene aquí derechito, aquí lo estoy viendo de este lado. ¿Okay? Ahora se los muestro.
Y claro, quedó afuera totalmente. Quedó afuera el tubo del agua. No entró por donde debería entrar, por la guía, para que llegue hasta abajo y apriete en la goma, sino que se fue por fuera. Le quedó por fuera, pues, a este cliente que la montó. Claro, su intención fue buena, pero no calculó esto. Claro, porque en el momento de montar hay que estar pendiente de la estría que entre en el cigüeñal, de esto que se calce en la guía para que llegue al ojal donde tiene que llegar, a la posición. Y entonces, claro, un poco difícil. Le quedó el tubo por fuera, ¿ok? Por aquí este es el problema. De todo modo, yo voy a poner la prensa en la cola en la prensa, perdón. Y bueno, vamos a verlo allá más de cerca. Vale, les muestro más de cerca para que vean qué fue lo que pasó, ya que después que le cuadre la cámara donde la voy a cuadrar no van a ver. Fíjense cómo se salió todo esto de aquí, la goma, ¿ok? Esta goma va metida en este filito, toda dentro de la bomba de agua. Bueno, ya lo vamos a ver después que yo la ensamble. Pero esto fue lo que pasó, ¿ok? El tubo del agua no agarró la guía, ¿ok? No agarró la guía, sino que la pisó y quedó por fuera. Entonces, claro, el agua la mandaba el impeller y salía por aquí. Me imagino que salía por aquí, por donde está el chorro, y bueno, a lo mejor botaba un poquito por aquí también, pero estaba afuera, pues. El tubo no recibía nada de agua. Bueno, entonces voy a cuadrar la cámara para desarmar. Bueno, con un dadito 10 vamos a empezar a aflojar la bomba de agua, ¿ok? Tratamos de no darle vuelta a la varilla ya que se mueve, ¿ok? La dejamos como va. La punta delante va hacia el doblez que tiene, va hacia adelante. Vale, este señor le había cambiado el impeller, claro, se lo puso nuevo, pero esto le quedó mal. Ya yo lo que voy es a corregirle eso. Ok, saco la bomba nada más, le corrijo esto y vuelvo a montarlo y te aseguro de que ya tenemos eso listo por ese lado. Okay. Vale, aflojo los 4 tornillos 10 milímetros, lo saco la bomba. Ahí tenemos el impeller, saco la bomba, okay, y aquí tenemos el problema, como les dije. Se lo muestro más cerca. Vale, yo lo que voy a hacer es meter esta goma en su sitio de nuevo, ¿ok? Vale, saco el tubito este y la goma, ok, la voy a meter bien. Eso es todo, va en ese hueco toda esta goma, ok, eso es lo que voy a hacer y después sigo grabando. Vale, se las enseño, ok, ya la puse, así es que va, ok, la pista está buena, el tubito tiene su posición, tiene una parte más ancha y una más fina por donde va a entrar el tubito, entonces va así, ok, y voy ahorita a enseñarles allá en el motor cómo entra esto, ok. Vale, si nos damos cuenta, aquí está el tubito del agua, ok, lo estoy tocando con la mano. Este es el tubito del agua, ok, donde entra cuando estamos metiendo la cola, ok. Esto va, agarra el tubito del agua, ok, entra en el tubito del agua, ok, y cuando metemos la cola esto queda en su posición ahí apretadito, ok. ¿Qué le pasó a este señor? Que peló el tubo del agua, ok, y quedó por fuera el tubo, ok, eso fue todo. Bueno, entonces voy a volver a cuadrar la cámara ya y vamos a volver a meter la bombita. Vale, una cosa muy importante, me di cuenta de que no tenía la junta tórica que lleva aquí, ok. No lleva junta, sino que no lleva junta ni empacadura, pues lleva una junta tórica, ok. Yo voy a echarle un poquito de pasta de juntas, ok, una película muy fina, vale, y ahora la montamos. Vale, entonces le eché el silicón, ok, o la pasta de junta, una película muy fina y le eché grasa a donde va a correr el impeller, bueno, para la instalación, ok. Vale, entonces meto la bomba por arriba. Vale, le doy vuelta como en sentido como el reloj, ok. Como el reloj le voy dándole a la bomba hacia abajo, ok. Ahí entró. Le echamos grasita aquí donde van a entrar los tornillitos.
Siempre lo digo porque se pega. Vale. Y lo metemos. Ya previamente limpié un poco el eje. La velocidad. Y vemos que el impeller está girando. Tranquilo. Tenemos la pieza en posición. Lo que hay es que meter el tubo bien a tiempo en la guía. Para eso es la guía, para que ya lo puedas meter a tiempo, con tiempo de verlo y él se emboquille solo y llegue abajo a donde se aprieta con la otra goma. Okay. Metemos los 4 tornillitos, nos ajustamos primero. Y ahora los ajustamos un poco más con el ratchet. Vale, y aprieto por lo menos 15 libras, ok, cruzaditos. Vale, lo tenemos. Vuelvo a comprobar el impeller. Está girando un poco más apretadito ahora. La varilla va en esta posición, ok, con lo más cerca hacia el eje, para que arriba el doblez se vaya hacia adelante. Bueno, yo voy a echarle de una vez un poco de grasa aquí a la estría arriba. No lo están viendo, pero le estoy echando grasa a la estría que entre en el cigüeñal de una vez, ok. Y le voy a echar un poquito de grasa aquí al eje de una vez también. Ahora le vamos a cambiar aceite, un poquito de grasa a la varilla para que no se le pegue tanto caracol. Okay. Vale, ok, eso es. Y un poquito de grasa aquí en esta guía. Esta guía se pega también de allá de la sección media. Un poquito de grasa aquí donde va a entrar el tubo del agua, que deslice mejor. Y un poquito de grasa aquí donde va a meter los tornillos. Okay. Aquí el tornillo que quedó allá entra aquí arriba en esta guía. Bueno, una vez así ya la tenemos. Estamos listos de montar. Entonces voy ahora a parar la cámara un momentico. Voy a sacarle este tapón, ok. Voy a sacarle los 2 tapones. Voy a darle de una vez el martillito y el centro punto, como siempre lo digo, hacia aflojar. Lo aflojamos, lo aflojamos. Yo ahora me voy a buscar un envase, lo voy a poner, voy a sacar los 2 tapones y voy a poner a drenar el aceite. Vale, ahí le metí un envasecito, ok, voy a sacar aquí arriba. Vamos a estar pendientes siempre de qué es lo primero que sale. Aquí quedó la gomita que lleva ahí, la juntica, ok, y está buena. Pendiente de la juntica de aquí abajo y vamos a ver apenas saque esto que sale. Vale, sale aceite. Vemos que no está transparente, ok, está bueno. Vale, yo lo voy a dejar escurrir y les presento cuando vaya a echarle el aceite otra vez. Bueno, aquí tengo la bombita conectada, ok. Voy a empezar a darle, ok, ella empieza a salir por aquí. Ahí viene, vale, y empieza a llenar. Yo le voy a dar, ok, hasta que se llene. Es una bombita pequeña, ya que esta patica no lleva mucho aceite. Ok, en lo que me bote por aquí arriba, paro. Y después que termine aquí, nos vamos a instalar allá en la sección media de una vez. Ahí viene, ok, no voy a darle tanto para que no se, aquí llegó el aceite, ok, está full. Vale. Meto el taponcito de arriba. Justo.
pareto, más que pueda, y después le vamos a dar con el centropunto un poquito. Vale, ok, yo voy a parar la cámara porque voy a hacer esto rápido para meter el otro tapón, ok. La junta está allí y le sigo grabando ahora. Vale, entonces aprieto el de abajo, lo acabo de meter también, les paré para hacer la maniobra, que no se haga tan largo. Vale, y le doy el toquecito de apretar. Ahí tenemos, limpiamos. Vale, lo tenemos listo de montar. Ahora voy a cuadrarle la cámara por allá y vamos a montar la cola. Ya vieron dónde voy a meter el tubo, ¿ok? Lo que voy a hacer es cuadrar todo. La varilla que entre por el huequito donde tiene que entrar, el eje donde tiene que entrar, y pendiente el tubo del agua que entre aquí en el momento que tiene que entrar. Y ya después, bueno, hacemos lo de la varilla arriba, que hay que meter el pasador y todo esto. Entonces vamos a proceder a meter la cola, ¿ok? Con grasa, como les dije, son 3 tornillos, la ponemos en neutro, ¿ok? Ponemos en neutro y bueno, pendiente el tubo del agua y que todo vaya entrando en su huequito, ¿ok? Voy a hacerlo. Ahí tengo esto. Ahorita la varilla va a molestar, hay que darle un giro a la cola así para que pase por allá arriba, ok, y ayudarla a meterla después ahí, ok. Una vez que entra la ponemos en posición y ya queda ahí lista para entrar. Vale, viene la hora del tubo del agua, ahí lo metí, vale, ahí cayó todo. Le damos una vueltita aquí al motor, al plato, un poquito, vale, ahí lo tenemos. La voy a medio fijar con este tornillo. Ahí la subo. Ahí lo tenemos. Vale, justo aquí. Ya previamente tiene grasa, todos los huequitos de los tornillos. Vale, entonces tengo eso. Bueno, voy a bajar el motor. Ahora después le meto los otros tornillos. Lo voy a bajar aquí mismo yo, ya que no le tengo la piecita puesta ahorita, ¿ok? Lo próximo es meter la varilla que les dije, ¿ok? El huequito de la varilla ahí más o menos cayó. Yo creo que ahí le puedo meter el ganchito, vale, me acerco con la mano hasta allá. Muevo aquí un poquito el mango, ok, ahí entró, hundo y meto la grafita donde va. Vale, tranco la grafita. Entonces ya aquí tenemos neutro, ahí tenemos una velocidad, tenemos neutro y tenemos la otra velocidad. Ok, ya aprobado, lo que hago es apretar los 3 tornillos, que es lo que voy a hacer, y ahora cuando vaya a meter esta pieza les vuelvo a grabar. Vale, la cola en posición neutro, ok, y le meto las velocidades. Aquí vemos que tenemos una velocidad neutro y tenemos la otra velocidad, ok. Vamos a meter la piecita. Abro la tuerquita. Okay, ella se pone en neutro. En neutro la abrazamos, la varilla, y la pegamos de esta pieza, ¿ok? De esta pieza, de este arco que está ahí. Como de esa herradura, parece muy raro. Vale. Ahí es donde la voy a apretar. Una llavecita. Y vamos a meter el dedito por aquí. Vale, agarro con el dadito y le empiezo a dar. Ok, la pongo pegadita de esta pieza y aprieto. ¿Okay? Que quede derechito.
Vale, aprieta. Ahí lo tenemos. ¿Qué hace esto? Bueno, ahí tenemos neutro. En neutro no podemos subir el motor. Si le metemos una velocidad, ¿ok? Esto sube la palanca que acciona el liberar el trim y entonces sí lo podemos subir, ¿ok? Vale, de esta manera. Vale, bueno, entonces yo voy a cuadrar la cámara, ¿ok? Y seguimos entonces con lo del carburador. Bueno, les muestro un poquito qué es lo que voy a sacar aquí, ¿ok? Porque aquí hay que sacar varias cositas delicadas. Vale, tenemos el carburador aquí, ¿ok? Yo voy a aflojar las dos tuercas del carburador, las tenemos que sacar seguro, ¿ok? Las dos tuercas. Una de un lado, una del otro. Vale, ¿qué más tengo que sacar yo? Antes que las tuercas, tengo que sacar todo esto que le voy a nombrar. Esta varillita, ¿ok? La tengo que sacar de aquí. Vale, ya la sacaré. Ahora cuando suelte la cámara, vale, tengo que sacar estos dos tornillos. Estos dos tornillos que nos agarran toda esta pieza plástica aquí adelante. Tengo que aflojar este tornillo de estría que tenemos aquí. ¿Ok? Este tornillo de estría lo tenemos que aflojar todo, pero sin sacarlo, pero que quede en la orillita. ¿Ok? Tengo que sacar esta grapa, ¿ok? Que tenemos aquí, aflojar toda esta pieza, ¿ok? Y ya con eso, al aflojar esta grapa, esta piecita, los tornillos, ¿vale? Yo puedo ya desarmar toda esta pieza del starter, del hogador, para que después entonces, bueno, después se lo enseñaré afuera cómo se arma, porque aquí adentro es muy complicado. Bueno, entonces yo voy a sacar todas esas piezas y voy a sacar las dos tuercas, ¿ok? Y voy a sacar el carburador. Ya cuando lo esté sacando les vuelvo a grabar. Vale, entonces una vez que haya sacado la cuña que agarra esto, ¿ok? Por aquí atrás y sacado la pieza, ¿ok? Que lo que hay es que jalarla duro. Cuando saquemos esta cuña, ponemos esto en posición abajo, esta palanquita toda abajo y podemos jalarla dura, ¿ok? Toda abajo recta, quiero decir. Ok, la saqué esto, saqué los tornillitos y ahora voy a sacar la pieza. Okay, ahora es que me da el chance de poderla sacar. Ok, me vengo bien pegadito hacia adelante, vale, y la saco. Ok, aquí la tenemos, pendiente de este resortico. Ahora después les digo dónde va este resortico, ok, cuando vayamos a armar. Lo ponemos por aquí en la mesa. Bueno, entonces ya tenemos esa parte que es la más difícil. Lo que hice fue sacar la manguera de gasolina, saqué el alambrito este que va en la pieza de plástico que acabo de sacar, ¿ok? Esto es para acelerarlo desde aquí dándole vuelta a esto, en relentí, lo puedes acelerar un poquito para que caliente, ¿ok? Entonces ya ahorita lo tengo todo listo de sacarle las dos tuercas y sacarlo, ¿ok? Y llevármelo a la mesa. Entonces eso es lo que voy a hacer, aflojo las dos tuercas y les vuelvo a grabar. Vale, estoy sacando la de aquí arriba, que es la que me queda. Vale, la agarro. Generalmente se quieren caer. Vamos con un destornilladorcito. Vale, y ya tengo el carburador libre, ok. Lo echo hacia atrás, sacarlo de los espárragos, ok. Vamos a ver qué pasa por este lado. Hay algo por aquí. Vale, ahí lo tengo. Vale, tenemos una manguera más aquí atrás que se la saco, ok, que va aquí en esta espiguita. Esta es la única que saqué, que es esta que está aquí, ok. Cuando le damos, que accionamos esta palanquita que está aquí, que la jalamos y la palanquita pisa esto, ok, por aquí bota gasolina, ok, y bueno, al encendido de la mañana. Bueno, vemos que aquí están las juntas tóricas, ok, bien puestas, que es donde asienta el carburador. Yo con eso no me voy a meter, reviso un poquito las válvulas, ok, que estén cerradas, que abran y que cierren. Vale, ya está, por ahí no tenemos más nada. Entonces aquí tengo el carburador, ok, me lo llevo a la mesa y les grabo allá ahora. Ok, esta manguerita es de devolución de los gases, ok, tiene una en cada cilindro, ok. El starter es este huequito que tiene aquí, ok. Cuando accionamos aquí, por ahí es que sale la gasolina, ok, cuando le damos aquí al starter para encenderlo en la mañana. Bueno, vale, vamos para la mesa ahora. Bueno, les voy a explicar cómo armar esto porque después allá no se ve. Lo del tornillo de estría, ok, cuando les dije es este. Fíjense que cuando lo aprieta entra.
¿ok? Eso entra para que después esta pieza no se salga, ¿ok? Entonces pendiente porque les voy a enseñar aquí cómo armar el starter, ¿ok? Lo primero es, bueno, el carburador, perdón, lo montamos, ¿ok? Y lo próximo que sigue es meterle los tornillos, ¿ok? Meter la pieza como la saqué pegadita de la parte de adelante del motor y meterle los dos tornillos, ¿ok? Que lleva ahí, ¿vale? Uno o dos tornillos y apretarlo. Una vez que lo tengamos así, entonces aquí hay una pieza, ¿okay? El destornillador de estría hay que aflojarlo, como les digo, lo más que podamos sin que se salga, ¿ok? Para que se salga de aquí, no entorpezca el paso de eso, ¿vale? Y jalamos la piecita esta, ¿ok? Vamos a hacerlo así, ¿ok? Aquí la tengo. Le damos aquí y sale mejor, ¿ok? Vale, la saco. ¿Okay? Imagínense que ya lo tenemos pegado en el carburador. Entonces meto esta pieza, la presento, ¿ok? Junto con esta. Fíjense que tiene un riel aquí y esta también tiene un riel aquí. Vale, la metemos en el riel, la metemos, claro, esto va a estar dentro del motor. Esta parte va a estar dentro del motor, ¿ok? Esto va a estar armado. Espérense que no. Aquí. Esto va a estar armado así casi afuera, adentro del motor, porque esto va a tener sus tornillos pegados. Ponemos esta pieza ahí casi afuerita, metemos esta por el lado de afuera, ¿ok? Ya que esta queda por afuera del motor, y entonces la metemos aquí en la mueca que tiene esta, ¿ok? Toda esa maniobra es por el lado de adentro. Yo lo voy a meter aquí así ahorita, ¿ok? Para que lo podamos ver, ¿vale? Ok, una vez que metamos eso, entonces hundimos, ¿vale? Hundimos y apretamos el tornillo de estría. ¿Para qué? Para que ya no se nos salga esa pieza que acabamos de meter. Entonces el tornillo de estría empieza a aparecer aquí, hay que apretarlo todo, ¿ok? Para que esa pieza no se nos salga, ¿ok? Esa pieza no se nos salga y cuando accionemos, baje la palanca esta, ¿ok? Y pise el starter, que es este botoncito azul. Lo tiene que hundir para que salga la gasolina, el chorrito, para que en las mañanas encienda el motor, ¿ok? Entonces esto es lo que hace. Cuando nosotros jalamos, él baja, pisa eso, ¿ok? Y ahí lo tendríamos armado. Y la otra parte con que trabaja esto es aquí, ¿ok? Que le damos vuelta aquí a esto un poquito y el alambrito que va aquí acelera el avance de la chispa, ¿ok? Acelera un poco el motor para compensar la ahogada que le hemos hecho, ¿ok? Con la gasolina que le estamos metiendo por aquí, aceleramos por aquí, sin tener que, ya que este motor no hay manera de acelerarlo por el mando popero o por la caña, porque al tratar de acelerarlo metemos velocidad inmediatamente. Entonces esto es como la aceleración en neutro, ¿ok? Fíjense como este se mueve, ¿ok? Hasta ahí da un recorrido de acelerar un poquito el motor. El resortico que se había salido, que no estaba conectado, que estaba suelto, va aquí, ¿ok? De aquí a aquí, ¿vale? Entonces aquí tenemos todo el funcionamiento de esta pieza. Claro, yo ahora la tengo que desarmar otra vez, que es lo que haría allá adentro, es aflojar este tornillo, ¿ok? Completo, que no me entorpezca aquí. Entonces bajo la pieza en la orilla y jalo esto, ¿ok? Y ya se desarma, vale. Claro, una vez que lo tengamos ya listo allá, después viene esta grapa, este retén, que lo vamos a meter por aquí, por el lado de adentro, que es el que va a fijar ya esta pieza de la bandeja del motor. Bueno, ya tenemos eso, espero que lo hayan entendido. Yo voy a abrir entonces el carburador sencillamente, ¿ok? Por aquí abajo el tanque. Voy a buscar las herramientas que necesito y ahora sigo grabando. Vale, aquí entonces con una llave 13 vamos a aflojar el tornillo del tanque del carburador, ¿ok? Es un tornillo Gillette de una vez. Vale, yo veo esto bien limpio. Veo el tanque bien limpio, ¿ok? Por aquí se llena el starter, ¿vale? Por aquí se llena para cuando le damos, ¿vale? Manda el chorrito, ¿ok? Se llena por aquí y manda el chorrito por aquí, ¿ok? Y claro, termina saliendo para las válvulas del motor, para que encienda el motor en las mañanas. Vale, yo veo esto aquí limpio, todo esto lo veo muy limpio. Vamos a seguir aflojando aquí.
Vamos a probar esto con un destornillador más grande. La aflojo y saco la grapita esta con la aguja. Vale, entonces esto yo lo veo súper limpio. Esto también. Vale, esta es la bomba de gasolina. Con la bomba de gasolina no me voy a meter, aquí están los diafragmas, ok, no es el problema del motor. Bueno, yo lo veo limpio. Vamos a ver aquí, voy a probar, voy a apretar la aguja del aire a ver cuánto le tenían regulado, porque de verdad yo veo, a lo mejor puede ser mala regulación lo que tenía el motor. Vale, pues entonces voy a apretarla, debería tener 2 vueltas por lo menos. Vale, mira, tiene media vuelta, ni media, un cuarto de vuelta. O sea que no le están metiendo combustible, ok, nada. Este motor, por lo menos para regularlo, debería ser aquí media vuelta, una y media, 2, y en base a lo que escuchemos cuando esté encendido le podemos bajar media, un cuarto o subirle de ahí, a partir de ahí, de las 2 vueltas, bajar o subir un poco. Entonces, bueno, déjame sacar la aguja de todos modos. Y aquí estamos. Ok, la reviso, eso no se le ve nada tampoco. Bueno, vamos a sacar aquí también esta. Vamos a sacar aquí esta, que por aquí camina también gasolina y aire. Yo lo veo limpiecito. Yo lo veo limpiecito. Bueno, aquí es donde están los huequitos, ok. De todos modos lo estoy viendo destapado. Si nos damos cuenta bien, aquí adentro, en este hueco, hay uno que cuando yo abro aquí en la aleta se ve que, mira, está destapadito, ok. Y los otros son, bueno, de aire también y de gasolina. Y lo que voy a hacer es soplarlo con el compresor, ok. Lo voy a soplar todo bien sopladito y lo vuelvo a armar porque yo esto no le veo nada. Para mí que tenían problemas era con la aguja, que estaba mal regulada, y entre lo que se calentaba y no lo podían tener mucho tiempo prendido para regularlo, me imagino que no pudieron hacer nada. Bueno, vale, entonces voy a soplarlo todo. Como les digo, aquí adentro está esta aguja que es muy importante, ok. Está ahí, hay que soplarla muy bien. Le voy a meter un cobre, un pelo de cobre largo, finito, como de cable, ok, bien, y lo soplo. Eso es lo que voy a hacer, ok, porque el otro que teníamos que estar pendiente era este, y yo lo estoy viendo que está perfecto, está bien, está destapadito, pues, ok. Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer. Soplo todo y les vuelvo a grabar. Bueno, lo que voy a hacer es esto, soplarlo, ok. Vale, yo voy a terminar de soplarlo todo bien y ahora les grabo cuando lo vaya a armar. Bueno, vamos a armarlo, ok, nuevamente. Ya está todo limpiecito. Lo primero que voy a hacer es meter la aguja en su huequito, vale. La base del flotante, vale. Vemos la marquita negra, ok, es la de la aguja, por si acaso estamos perdidos con la posición. Vale, apretamos el tornillito del vástago de esa base, ok. Vale, probamos de que se mueva. Se salió la agujita, la volvemos a meter. ¿Okay? La metemos el flotante. ¿Okay? Tenemos el flotante metido. Vamos a meter la tapa. ¿Okay? Tiene una sola posición. Tiene la junta tórica o el O-ring bueno, no hay ningún problema, lo armamos. Vale, tenemos el gilet, los huequitos, el huequito del tamaño adecuado para el motor. Metemos, apretamos, ¿okay?
Metemos esta tapita. Vale, tiene una posición, los dibujos no los dicen, ¿ok? Este dibujo no los dice, es abierto aquí. Vale, una vez que yo termine, lo voy a montar, ¿ok? Vamos a meter la aguja del aire, le voy a meter, como le digo, la voy a meter toda, ¿okay? La aprieto toda y la aflojo 2 vueltas por ahora, ¿okay? Vamos a hacerlo con este destornillador más fino. Ahí está trancada toda, entonces ahí está trancada toda, entonces le voy a dar media vuelta. Esto es media vuelta, una vuelta y media, 2 vueltas, ok. La voy a dejar ahí puedo jugar un poquito menos, un poquito más, ya ver el comportamiento del motor cuando lo monte. Bueno, entonces lo tengo listo otra vez. ¿Qué voy a hacer? Ok, veo que me esté trabajando bien la locha, la veo hacia con la luz, ok, que vea que cierre bien, porque si no estos tornillitos alguien los pudo haber manipulado y la locha queda mal puesta y no tranca bien, es un fallo. Bueno, la voy a montar, ok. Lo que voy a hacer es meter entonces sus 2 tuercas allá, la manguera de gasolina que va al filtro, y la pieza esta, bueno, que ya les dije cómo la iba a armar, ok, cómo se arma. Entonces eso es lo que voy a hacer, voy a meter todo allá en el motor y cuando lo tenga listo para encenderlo les vuelvo a grabar. Vale, quería compartir este pedacito con ustedes. Ya monté el carburador, le metí su alambrito, su manguera aquí, las tuercas al carburador, los 2 tornillos de la pieza negra esta, ok. Y entonces este es el momento en que tengo la piecita esta aquí, en la orillita, que le dije que es más difícil, ok. Y vamos a buscar la mueca. Vale, la sacamos lo más que podamos, así de ladito, casi que se caiga. Buscamos aquí la mueca, vale, y ya la meto, ok. Bajo aquí, como les digo, ok. Ya que no cayó, sacamos la piecita otra vez, okay. Metemos el riel con el riel, ok, y la metemos, bajamos esta pieza, ok, y la metemos duro ahí, ok, y ahí lo tenemos. Todavía nos falta apretar el tornillo de estría con el destornillador de estría. Una vez que la metamos, que esté metido todo, lo apretamos, ok, para que no se nos salga. Cuando jalemos esto ya no se sale. Ahora fijamos la base tiene una caída, ok, que suena cuando cae, okay. Y es el momento de meterle entonces la grapita por aquí atrás. Bueno, la grapita que nos va a agarrar esa pieza, ahí la tenemos. Vale, entonces trabaja, como les digo, para acá acelerando, ok, en ralentí, y para acá el starter, ok, el hogador hacia afuera. Esta pieza, cuando la metemos, la piecita negra, cuando ya está fijo el carburador y la vamos a meter, ella tiene una guía atrás. En lo último del carburador cae en una guía, ok, entonces no va a caer así directamente, hay que meterla como hacia atrás primero, ok, que entre en la guía, y entonces que va a caer perfecta en los tornillos, si no van a pasar todo el día ahí. Bueno, entonces yo voy a preparar todo para encenderlo. No tengo el pico, ok, voy a sacar alguna manguera de esta para meterle la pera mía de trabajar, ok, y les presento todo otra vez. Bueno, ya lo he montado, le conecté la perita por aquí con el filtro. Hice un invento ahí con la manguera, ya que este motor chupa el agua por abajo, no tiene rendijas aquí de los lados. Y bueno, ahí medio chupa el agua y se ve que nos quedó bien, ok. Enciendo. Tardé un poquito en llevar el agua porque
charco. Ok, la aguja del aire lo dejé con una vuelta y media, ok, la metí toda y le saqué una vuelta y media. Le había sacado dos, o sea, le metí media en la entonación que le hice. Bueno, lo tenemos, nos ha quedado bien, ok. Esa parte y la del impeller también sale un chorro así de grueso. Bueno, hemos acabado de esta manera. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, de esta manera me despido. Espero que les haya gustado el video, les sirva, les sea de utilidad de alguna u otra manera. Bueno, a darle like a esos videos y a suscribirse al canal, ¿ok? Yo estoy siempre a la orden. Vale, hasta luego, saludos.